Buenos días, amados hermanos, tanto de la Iglesia Moria como la Congregación del Mesías, que en este día, pues en especial, va dirigido para todos y también, pues, para nuestros hermanos que, de alguna manera, pues, Dios en su providencia habrá de llegarles este mensaje. Hoy el Señor nos permite regocijarnos en Él y nos permite gozarnos en Él, aún y a pesar de la contingencia que estamos viviendo. Gracias a Dios porque Él nos permite tener su palabra en nuestras manos y poder leer y poder meditar en ella. Hoy, 29 de abril de 2020, la palabra de Dios sigue trayendo consuelo y esperanza para todos nosotros. Estamos viviendo una época muy difícil, pero aquí en la palabra de Dios en Génesis capítulo 22 del versículo 1 al 14 nos trae palabra que trae esperanza y gozo para todo aquel que escucha y cree en Él. El tema de hoy es titulado Una prueba difícil. Pues sinceramente con este tema podemos nosotros relacionarnos y podemos comparar con lo que estamos viviendo por causa de este virus que ha atacado y ha generalizado en todo el mundo, y que en algunos lugares como Italia, España, Estados Unidos, pues ha causado mucho dolor y mucho estrago a la gente, a la población entera. Y es nuestra oración que nuestro Dios cuide a nuestro país, especialmente también a nuestro estado de Yucatán y a toda la familia de la iglesia. El mundo entero está viviendo una contingencia muy fuerte y terrible y peligrosa, que no respeta clases sociales, ni ideologías, ni religión. Estamos viviendo de igual forma como en el libro de Génesis, específicamente con Abraham, estamos viviendo una prueba difícil. Sin embargo, también en medio de esta pandemia, es asombroso darnos cuenta cómo la palabra de Dios trae consuelo y esperanza en cualquier momento de la vida del ser humano. Y sus enseñanzas son tan pertinentes en todos los tiempos y épocas que atraviesa la humanidad. En este pasaje bíblico encontramos uno de los episodios más importantes en la vida del patriarca Abraham. Abraham había esperado 25 años para que la promesa de Dios se cumpla, según encontramos en Génesis capítulo 18, versículo 10. Pero ahora que su hijo había nacido, Dios decide ponerlo en prueba. Así podemos leer en el capítulo 22, versículo 1, que a la postre dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios probó a Abraham. En el pensamiento bíblico, la prueba es una demanda o una experiencia que Dios asigna al creyente con el propósito de fortalecer y madurar la fe o su fe. La verdadera fe siempre se prueba, porque solo mediante la prueba descubrimos la clase de fe que tenemos. Las pruebas de la fe son oportunidades para crecimiento y victoria. En este capítulo podemos encontrar 3 pruebas que vinieron a la vida de Abraham. La primera prueba, podemos encontrarlo en el versículo 1 al 3, es la prueba de su obediencia. En este pasaje encontramos que inmediatamente del versículo 1, Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien
a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécele allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esa es una prueba de obediencia. ¿Por qué es una prueba de obediencia? Porque el ser humano en su condición caída siempre ha querido hacer lo que él quiere y le cuesta obedecer, le cuesta someterse a alguna autoridad. Dios quería probar la obediencia de Abraham. Abraham experimentó la más grande prueba de fe que Dios haya puesto sobre algún ser humano. Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac. Y el escritor sagrado enfatiza dos palabras que encontramos en este versículo: a quien amas, y es el único que tú tienes, y vete y ofrécelo allí en holocausto. Cuando hablamos de holocausto, estamos hablando de que tiene que ser un sacrificio con sangre. En ese sentido, podemos nosotros pensar que tenía que matarlo. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham no era cualquier cosa. Le estaba pidiendo que sacrifique a su único hijo, a su amado hijo. Todos los sueños que Abraham pudo haber tenido como hombre estaban acumulados en Isaac. ¿Cómo podía entonces Dios hacerle semejante pedido? Sin embargo, encontramos en el versículo 3 que Abraham en ningún modo y en ningún momento cuestionó la orden del Señor. Porque dice la palabra del Señor en el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vemos un acto de fe, un acto de obediencia sorprendente en la vida de Abraham, porque él en ningún momento cuestionó la autoridad de Dios. Abraham sabía quién era Dios. Desde el inicio, desde el momento que Abraham entra en escena en el libro de Génesis, encontramos cómo Dios le dice, le da la orden y él simplemente obedece. Como salir de su tierra, como el irse a un lugar que no conocía, como el llegar a un lugar que nunca había pisado sus pies, simplemente por obedecer a su Dios. Hermanos, nuestra fe entra en el plan y programa de Dios. Es cierto, quizás a veces nuestros planes, nuestras metas y objetivos puedan ser expuestas a pruebas semejantes como la de Abraham, como la que estamos atravesando hoy en día. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer al Señor? Todo esto demanda al extremo la obediencia incondicional. Y en este caso, demanda la obediencia incondicional de Abraham, quien responde sin poner excusa y pedir explicaciones. Simplemente Abraham obedece. Con qué alegría Dios recibe esta prueba de obediencia. De igual forma es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros viva todos los días en obediencia al Señor. La segunda prueba, ya vimos que la primera es la prueba de la obediencia. La segunda es la prueba de fe, o prueba de su fe de Abraham. En el versículo 4 al 8 encontramos que inmediatamente cuando Abraham se levanta, él en obediencia al Señor sigue las instrucciones que Dios le da. Y en el versículo 4 dice la palabra de Dios que al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo:
esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Sin duda alguna, este versículo nos da una enseñanza impactante en la vida de todos nosotros. Abraham tenía una fe tan grande, tan poderosa, que provenía de Dios, por supuesto, porque él en este versículo, aún conociendo lo que Dios le había pedido, que sacrifique a su hijo, él en estas palabras le dice a los dos muchachos que estaban con él, le dice que va a ir juntamente con su hijo Isaac y que luego van a regresar, porque vemos en el versículo 5 que está hablando en plural. Adoraremos y volveremos. Sin duda alguna, él tenía la plena confianza, una fe tan grande, que pasara lo que pasara allá en el monte Moriah, Dios iba a hacer algo asombroso. La verdadera fe siempre se prueba. Por supuesto que Dios no quería la vida de Isaac, quería el corazón de Abraham. Quería saber dónde estaba depositada su fe. Isaac era muy querido para Abraham, y Dios quería estar seguro de que Isaac no era un ídolo que se entreponía entre él y Abraham. No, Dios no quería saber más bien si Abraham confiaba plenamente en que Dios iba a cumplir su promesa, estando o no estando Isaac. Era posible que Abraham confiara en Isaac para el cumplimiento de las promesas y no en Dios. Es por ello que Santiago, capítulo 2, versículo 21 al 23, nos dice cuál fue la actitud de Abraham con respecto a esta prueba. La palabra de Dios nos dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó a Dios. Su fe no estaba en Isaac, estaba en Dios. Porque Abraham, según este pasaje de Santiago, nos dice que aunque Isaac fuera sacrificado e Isaac muriera, Abraham tenía la plena confianza de que Dios iba a resucitar a Isaac. O sea, Dios iba a hacer algo asombroso, iba a hacer algo maravilloso. Por eso tenía esa confianza y por eso no dudó en esa situación, pues de alguna manera con suspenso, cuando acomodó a su hijo allá en el altar de sacrificio y lo amarró y alzó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Abraham sabía exactamente que aunque el filo de la navaja, aunque aún el cuchillo llegara al cuerpo de Isaac, Dios iba a hacer algo asombroso e iba a hacer algo tan poderoso en la vida de Isaac. Abraham creyó a Dios. Santiago usa ese suceso para ilustrar su punto principal. La verdadera fe siempre se demuestra por la obediencia. Abraham no fue salvo cuando ofreció a Isaac, porque ya había sido salvo años antes, cuando confió en la promesa de Dios, según Génesis capítulo 15, versículo 6. Santiago nos dice que somos salvos por su obra, o que no somos salvos por obras o por sacrificio, sino que la prueba de una fe salvadora es una vida obediente al Señor. De esta formidable prueba en la vida de Abraham,
aprendemos varias lecciones importantes. Una de ellas es esto: la fe siempre tiene pruebas. El hecho de ser cristianos no significa que las pruebas estarán ausentes de la experiencia diaria. Entre más grande la fe, tanto más grande serán las pruebas.